Clave 5. El hierofante. Clareaudiencia. En la lección precedente vimos que en algunas versiones del tarot a la clave 5 se le llama el Papa, en referencia a la atribución del oído y a la letra Bab. En el pasaje de la Biblia citado ahí, al primer Papa tradicional no solo se le llama Simón Pedro, sino también Simón, hijo de Jonás, Simeón Barjona en hebreo, lo que esotéricamente podríamos traducir como escucha hijo de la paloma. Recuerda que la paloma sobre el escudo de la emperatriz no es solamente un símbolo cristiano para el Espíritu Santo, sino también un ave consagrada a Venus, el planeta regente del signo Tauro. En la clave 5, el principio de antítesis, que se sigue a lo largo del tarot, está particularmente indicado por el contraste entre la piedra labrada, que es un detalle prominente del diseño, y la piedra bruta en la parte posterior de la clave 4, el emperador. El hierofante se sienta entre dos columnas de piedra tallada, sobre un trono de piedra, en un templo de piedra. En la clave 4, el emperador se sienta al aire libre porque la actividad que simboliza tiene que ver más particularmente con el ordenamiento y arreglo de las condiciones externas. El hierofante, como la gran sacerdotisa, se encuentra en el interior de un edificio, porque la actividad mental que representa tiene que ver principalmente con la revelación del significado interno de las condiciones que rige el emperador. En realidad, el hierofante y el emperador no son dos, sino uno. Esto lo indica el antiguo título, el Papa, que significa literalmente el Padre y se refiere a las condiciones de las organizaciones sociales primitivas, en las cuales la cabeza de la familia era también la autoridad principal en materia de religión. Cuando el mago ha traído a la existencia una familia sobre la cual rige como padre y como rey, asume la responsabilidad de transmitir su sabiduría a sus hijos. Así se convierte en el revelador o hierofante. Padre, además, es un término usado por los sabios hebreos para designar el segundo aspecto de la vida poder, llamado Jogma, la sabiduría. Esta es la sabiduría que se menciona en la frase 2 del arquetipo maestro. Un primer vistazo a la clave 5 te mostrará que representa la sabiduría procedente de la causa paterna. El emperador viste armadura, pero el hierofante lleva las vestiduras del oficio sacerdotal pacífico. Se aprecia la adaptación de vestiduras femeninas para indicar que la intuición es la extensión y el desenvolvimiento de la razón en relación a las condiciones especiales de una situación externa dada, enlazadas con la memoria interna subconsciente de principios universales. En el tarot, esta memoria se muestra primero con el pergamino de la gran sacerdotisa. Las insignias del emperador representan el gobierno terrenal. Las dos del hierofante son símbolos de dominio espiritual. El manto del hierofante es rojo-naranja, el color asignado a Tauro, y está adornado con bordes de color azul verdoso. Este es el color complementario del rojo-naranja y se refiere al signo zodiacal Escorpio. Su vestidura interior es azul, como el manto de la gran sacerdotisa, y tiene el mismo significado. Sobre ella hay una túnica blanca que simboliza iluminación. La vestidura externa está asegurada al cuello por una creciente de plata. La región del cuello y la garganta se encuentran bajo el dominio de Tauro. La forma y el material de la creciente hacen referencia a la luna, que está exaltada en Tauro. La corona tiene forma de óvalo, para denotar la idea de que la fuerza una, es decir, la realidad que simboliza el huevo cósmico, otorga soberanía espiritual al ser humano, cuya vida incluye todas las potencias del universo. Pendiente de la corona, por detrás de los oídos del hierofante, para llamar la atención sobre esos órganos de audición, hay un ornamento en forma de yugo, en referencia al significado primitivo de la letra Bab. Observa que solamente es visible un oído del hierofante, así como solamente se muestra un ojo del emperador. Lo que el oído interno escucha es la revelación de una verdad única que tiene innumerables aplicaciones. Lo que el ojo de la razón ve es también una realidad única que tiene innumerables aspectos. El báculo dorado representa el dominio del poder de vida a través de los planos de la naturaleza, representados por el botón y las 3 barras de la cruz. El significado de esta es análogo al de las 3 coronas, y el botón en la parte superior del báculo corresponde al ornamento circular que sobremonta la corona. La barra y la corona inferiores representan el elemento tierra y el plano físico, simbolizados por la moneda o pentáculo del mago. La barra y la corona siguientes, en orden ascendente, simbolizan el elemento aire y el mundo formativo o plano astral, correspondiente a la espada de la clave 1. La barra y la corona superiores representan el elemento agua y el mundo creativo o plano mental, representado por la copa del mago. El botón en la parte superior del báculo y de la corona representan el elemento fuego y el plano espiritual,
o mundo arquetípico, correspondiente a la vara del mago. Las llaves cruzadas a los pies del hierofante representan el sol, oro, y la luna, plata. Sugieren que la comprensión del poder de luz y de su reflexión revela los misterios de la vida. Las guardas de las llaves muestran un diseño de campana para indicar la importancia de la vibración sonora y de la audición. Estas son las llaves tradicionales del cielo y del infierno. La llave de oro es la llave del cielo, donde rige el sol. La llave de plata se asocia con el infierno, debido a la correspondencia entre la luna y Hécate, a quienes los griegos rendían culto como una deidad del Averno. Así pues, la llave de oro representa los poderes de la superconciencia. El trono de piedra está ornamentado y por lo tanto es un producto de la adaptación humana. Siempre que la piedra aparece en el simbolismo de la tradición occidental, hace referencia al significado secreto de la palabra hebrea Eben, piedra. Esta palabra es en sí misma un símbolo de unión porque sus primeras dos letras se deletrean AB, que significa padre, y las dos últimas se deletrean Ben, que quiere decir hijo. Por lo tanto, esotéricamente, Eben, piedra, significa la unión del Padre Dios y el Hijo, humanidad. Los sabios hebreos usan esta palabra para designar muchas variantes del significado oculto básico. Coloca en fila las tres claves del tarot que corresponden a las letras Aleph, Bet y Nun. Esta es una clave 0, la clave 1 y la clave 13, respectivamente. Entonces verás algo que te dará un mejor entendimiento del significado interno de las palabras. De acuerdo con lo anterior, las antiguas versiones del tarot llaman a la clave 5 el Papa, es decir, el Padre, y la atribuyen a la letra Bab, que en la sabiduría hebrea es un símbolo especial del aspecto del poder de vida llamado el Hijo, o el pequeño rostro. Este es el sexto aspecto de la realidad, conocido como Tiferet, la belleza, correspondiente a la frase 6 del arquetipo maestro. Igualmente, este aspecto es la manifestación particular de la fuerza de vida, como el ego de la humanidad. Así pues, la piedra, símbolo prominente del tarot, hace referencia a alguna fase de la unión de la fuerza divina con el ego humano. Las columnas, como las de la gran sacerdotisa, representan la ley de polaridad. Observarás que en cada capitel una parte del diseño se asemeja a la letra U, una de las equivalencias en español para Bab. El resto de la ornamentación de las columnas representan la unión de las potencias masculina y femenina, en referencia a la ley de generación. Los sacerdotes que se arrodillan ante el hierofante visten mantos cuyos grabados son réplicas de las flores del jardín del mago. En consecuencia, los sacerdotes representan deseo y conocimiento. Las bandas decorativas y griegas sobre sus vestiduras son variantes del símbolo del yugo. Son amarillas, el color asociado con Mercurio y con el mago, para indicar que el deseo y el conocimiento se encuentran bajo el yugo de la autoconciencia. El fondo es de color gris, asociado con la sabiduría paternal que simboliza el hierofante. El gris es una mezcla equilibrada de blanco y negro, otra sugestión de la unión de lo conocido y lo desconocido, o la combinación del espíritu y la materia. El gris es también el resultado de la mezcla de cualquier par de colores complementarios, y un símbolo de la combinación y del equilibrio de todos los pares de opuestos. De similar importancia son los bordes cuadriculados que se ven a los lados del tapete que cubre el estrado. Estos cuadros alternados de blanco y negro representan por su forma el orden y la razón, y por sus colores la alternancia del día y la noche. Por lo tanto, hacen referencia a la ley del ritmo y a la periodicidad. En esta clave aparecen 10 cruces de brazos iguales, una en cada mano y pie del hierofante, 4 encerradas en círculos sobre el tapete y 2 en las manecillas de las llaves. Representan los 10 aspectos básicos del poder de vida y corresponden a los 10 ornamentos sobre el manto del loco y a los 10 cipreses del jardín de la emperatriz. También representan el número místico 4000, debido a que cada cruz es una letra Tap, como se escribía en hebreo antiguo. Como su valor es 400, la suma de 10 Tap es 4000, un símbolo del todo y uno de los varios números que representan a la perfección. La clave 5 muestra el poder de vida, como el instructor de la humanidad. Por sus correspondencias y asociaciones, nos enseña que el contacto personal con el instructor interno se efectúa por medio del oído interno. El instructor interno es el gurú, tan mencionado en los escritos del ocultismo hindú. En esos libros se encuentran muchos consejos que pueden resumirse en la recomendación venera a tu gurú. Algunos siris, rishis y swamis han infundido en las mentes de sus discípulos, incluyendo innumerables y aturdidos buscadores occidentales de la luz, una interpretación literal del concepto de instructor.
Muchas formas exotéricas del hinduismo llegan al punto de corromper la doctrina para exigir una obediencia servil hacia su instructor personal, pero el verdadero significado es diferente. Para escuchar la voz del instructor interno, debemos reconocer primero su presencia en nuestras vidas. Puede encontrarse oculta tras el velo de nuestra propia ignorancia, y si damos a esta idea la debida consideración, veremos que tiene una gran posibilidad. Entonces, como buenos científicos espirituales, la someteremos a la prueba de la experimentación y trataremos de escuchar la instrucción que proviene de nuestro interior con la plena intención de ser guiados por ella. Esta lección y la clave 5 tienen el propósito de ayudar a establecer un contacto claro y definido con el instructor interno. En esta forma, alcanzarás un grado de entendimiento y discriminación que te capacitará para distinguir la voz interna, la verdadera intuición, de aquellas invasiones telepáticas de otras entidades, encarnadas o desencarnadas, humanas o no humanas. Los pasos a seguir son los siguientes. 1. El reconocimiento de que la mente universal se encuentra centrada en el corazón mismo de tu existencia personal. 2. La determinación de comprobarlo, escuchando atentamente la instrucción del maestro interno. 3. El estudio cuidadoso del contenido de sus mensajes. Recuerda que la verdadera intuición siempre descubre principios, nunca aconseja lo que es simplemente prudente. Es más probable que repruebe. Nunca engaña y puede soportar las más severas pruebas morales, intelectuales o espirituales. Como dice Lao Tse, su consejo es siempre oportuno. 4. La decisión de acatar sus instrucciones. Cuando distingas una verdadera intuición, toma los pasos necesarios para manifestarla en actos. Nunca te verás forzado, pues comprenderás que su acatamiento es la única forma de resolver cualquier problema. La voz interior. El Hierofante enfatiza la necesidad de una guía intuitiva en toda vida, en todos los asuntos cotidianos de la existencia humana. Solo si establecemos contacto con la corriente cósmica del conocimiento perfecto, podemos esperar resultados satisfactorios. Para esto, antes que nada, debemos tener una meta definida. Con una meta definida y mediante la observación penetrante de nuestra situación real presente, imaginamos lo que podemos esperar. Luego, la imagen de estos resultados se hace más y más clara. Entonces, solo entonces, razonamos tanto como nos es posible. Estos preliminares son indispensables para acceder al conocimiento más elevado que otorga la intuición. Concéntrate en el problema inmediato o en la idea que quieres desarrollar. Obtén estadísticas, ordena todos los detalles, analiza cada producto de tu imaginación creadora. Si elaboras un plan, estructúralo y llévalo a cabo, parte por parte. Mira dentro de él para ver lo que lo hace sonoro. Cuando razonas intensamente, inicias el proceso que conduce a la intuición. La intuición es la razón elevada a la n potencia. Cuando enfrentas un problema con todo tu poder mental, organizas toda la información en torno a él. Te preparas para escuchar la voz interior. Piensa con intensidad y repentinamente, sin esfuerzo consciente, cesarás de razonar y escucharás la guía intuitiva. El pensamiento sistemático, a través de tu mente, es la corriente eléctrica que te activa. Así como un radioreceptor debe sintonizar con la frecuencia vibratoria de la estación transmisora, tu mente debe sintonizarse mediante el proceso de observación, rememoración, imaginación y razón para atraer, desde el receptáculo cósmico, la información especial que requiere. No es que tengas un poder personal llamado intuición. Cuando alguien dice ser intuitivo, lo que quiere decir es que es más receptivo que la mayoría. La intuición es instrucción interna, y el instructor interno es el yo cósmico indivisible. Es necesario prevenirte enfáticamente. Una observación descuidada de lo que sucede en tu mente te puede engañar. Hablamos con nosotros mismos, sí, pero la verdadera intuición no es eso. Algunos simplemente sintonizamos los pensamientos de otras personas, encarnadas o desencarnadas. Pero la intuición tampoco es eso. La subconsciencia puede procesar lo que le proporcionamos y realizar asombrosos desarrollos y variaciones de nuestros pensamientos y sugestiones conscientes. Con todo y ser maravilloso, eso tampoco es lo que la verdadera intuición significa para nosotros. Nuestro propio pensamiento, consciente o subconsciente, las ideas y los pensamientos de otras personalidades, no son la voz interior. Estas son las voces, y en verdad su nombre es legión. Se entrometen, interrumpen como niños maleducados, invaden, lisonjean, adulan y exigen obediencia. La voz es diferente. Habla quedamente y siempre va al grano. Nunca lisonjea. A menudo reprocha. Aún así, siempre es impersonal y habla sin dureza. Y algo importante, la voz nunca interrumpe. En consecuencia, debes silenciar el clamor de tu propia mente
y rehusarte a escuchar a cualquiera de las voces. De esto puedes estar seguro. Quien no sabe escuchar con atención jamás tendrá intuiciones. Ponte a prueba y prueba a otros. Si alguien te dice que sigue a su guía interna, observa si esa persona escucha atentamente lo que otros le dicen. Observa también si lo que dice recibir de lo interno está de acuerdo con los hechos y con la razón. Su conducta indica disciplina personal y buen sentido. En tal caso, es probable que realmente reciba guía interna y que verdaderamente escuche la voz interior. Por último, esa persona no hablará mucho de ello y con seguridad nunca te cansará con sus relatos de maravillosas visiones y revelaciones. No te será difícil aplicar esta prueba a otras personas. Asegúrate de tomar tu propia medicina. El que no sabe escuchar jamás oirá la voz del hierofante. Como muchos otros, puede rebatir. Yo no puedo oír una voz. Admito que la voz hable, pero a mí no me dice nada. Lee de nueva cuenta los últimos párrafos y comprenderás por qué. Por otra parte, hay algunos temperamentos, algunas personalidades que reciben la instrucción interior en forma de impresiones visuales. Otros experimentamos una intensa sensación. Sin embargo, la sensación, la visión o la voz nunca invaden nuestro mundo personal y privado. Sea cual fuera la percepción sensorial, debemos estar calmados antes de poder recibir la instrucción interna. Así pues, la mejor preparación es el silencio, porque en silencio y solamente en el silencio se despiertan y redespiertan las imágenes que generan los poderes del hombre. Evita usar la palabra yo en tus escritos y conversaciones familiares. Hazlo como si se tratara de un juego. Observa cuán a menudo puedes eliminar ese pronombre. De igual manera, refrena tu lengua acerca de los asuntos personales de los demás. No hay sitio para la sabiduría superior en una mente saturada con murmuraciones mezquinas. Haz el firme propósito de escuchar atentamente a tus familiares, amigos y en general a todos. Asimismo, descubrirás que el hecho de comprender a quienes escuchan la voz te beneficiará de múltiples maneras. Recuerda que el ocultismo genuino se encuentra tras el velo de las apariencias. No tienes que ser un contorsionista mental ni físico para ser ocultista. Serénate y escucha. Entonces hablará la voz. El endemoniado de Gerasa. Lucas 8:26-39. Por fin llegaron a la tierra de Gerasa, que está al otro lado del lago, frente a Galilea. Al bajar Jesús a tierra, salió del pueblo un hombre que estaba endemoniado y se le acercó. Hacía mucho tiempo que no se ponía ropa ni vivía en una casa, sino entre las tumbas. Cuando vio a Jesús, cayó de rodillas delante de él, gritando: «No te metas conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo. Te ruego que no me atormentes». Dijo esto porque Jesús había ordenado al espíritu impuro que se saliera de él. Muchas veces el endemoniado se había apoderado de él, y aunque la gente le sujetaba las manos y los pies con cadenas para tenerlo seguro, él la rompía y el demonio lo hacía huir a lugares desiertos. Jesús le preguntó: «¿Cómo te llamas?». Y él contestó: «Me llamo Legión». Dijo esto porque eran muchos los demonios que habían entrado en él, los cuales pidieron a Jesús que no los mandara al abismo. Como había muchos cerdos comiendo en el cerro, los espíritus le rogaron que los dejara entrar en ellos, y Jesús les dio permiso. Los demonios salieron entonces del hombre y entraron en los cerdos, y estos se echaron a correr pendiente abajo hasta el lago, y ahí se ahogaron. Los que cuidaban de los cerdos, cuando vieron lo sucedido, salieron huyendo y fueron a contarlo en el pueblo y por el campo. La gente salió a ver lo que había pasado, y cuando llegaron a donde estaba Jesús, encontraron sentado a sus pies al hombre de quien habían salido los demonios, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que habían visto lo sucedido, les contaron cómo había sido sanado aquel endemoniado. Toda la gente de la región de Gerasa comenzó entonces a rogar a Jesús que se fuera de ahí, porque tenían mucho miedo. Así que Jesús entró en la barca y se fue. El hombre de quien habían salido los demonios le rogó que le permitiera ir con él, pero Jesús le ordenó que se quedara y le dijo: «Vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti». El hombre se fue y contó por todo el pueblo lo que Jesús había hecho por él.